nuevamente vamos a retomar lo de los multiplicadores y no hay una fórmula, sino que esto surge de un despeje, una derivación. Entonces, esto era lo que planteaba yo en enero y ahora ustedes se darán cuenta de la razón de ser. Y les decía que había pensado en obviar esta presentación, pero como es parte del programa, pues la incluí y para no empezar tan en frío. Básicamente el mercado de bienes lo empezaríamos el lunes. Entonces ya el lunes empezaríamos la parte más fuerte. Se dan cuenta que en el curso va aumentando la carga gradualmente, la carga en cuanto a contenido de comprensión. Entonces, desde lo más básico, la diferencia entre el aspecto microeconómico y el macroeconómico, pues es bastante fácil de percibir, ya que desde el punto de vista microeconómico se va a examinar el funcionamiento de una empresa, de un sector, de forma aislada, es decir, individual. Eso era lo que ustedes veían en micro 1, micro 2. Y en macroeconomía ya se ve todo en conjunto, el análisis de la economía es de forma agregada, la economía se trata como un todo. Entonces esto es fundamental y también se han dado cuenta que en realidad no se abandonan los aspectos microeconómicos. ¿Por qué? Porque para poder analizar a nivel macro es importante comprender aspectos micro. Y esto tiene una lógica también. Cuando ustedes veían, por ejemplo, la función de producción de forma agregada, esta resulta de la suma de todas las funciones de producción en la economía. Entonces, básicamente esa es la diferencia entre la microeconomía y la macroeconomía, el punto de vista desde el cual se abordan. Y por eso les decía que el comportamiento agregado va a representar el comportamiento conjunto o total de todos los hogares y las empresas. También recuérdense que hablábamos de precios rígidos. Y esto es también muy importante en la teoría económica. Y más adelante se dieron cuenta que más adelante lo vemos, porque hay que tener presente todo esto a la hora de abordar ciertos aspectos. Y básicamente debido a las escuelas de pensamiento, porque el tratamiento que se le da a los precios varía. ¿Alguien recuerda cuál era la diferencia? ¿Qué son precios rígidos y qué escuela los aborda? ¿Qué escuela de pensamiento? No es la escuela clásica. ¿Y por qué sería la escuela clásica, Abel? Porque recuerdo que la escuela keynesiana decía que los precios son flexibles en el corto plazo y la escuela clásica decía que eran rígidos en el largo plazo, creo yo. ¿Alguien más se recuerda? Sí, licenciada, yo me acuerdo que era la escuela keynesiana, porque esas a corto plazo, y son rígidos porque los factores de producción no se pueden, por diversas causas, no pueden variar tan rápidamente. O sea, todo lo que es fijo, capital fijo. Por eso es que son rígidos, porque es a corto plazo y porque estamos hablando de capital fijo. Exactamente, sí. Es lo que Jacqueline dice. En el corto plazo es muy difícil que los precios puedan cambiar. Y esto es un postulado de la escuela keynesiana. Keynes planteaba esto y por eso es que más adelante se discute todo esto. Porque recuérdense que cada escuela de pensamiento plantea sus fundamentos y esto es objeto de debate más adelante, que hasta la actualidad se mantiene el debate, ustedes lo han visto. Entonces es fundamental comprender desde aquí estos aspectos o recordarlos, porque sí, exacto, Abel, usted me lo dijo al revés, pero se dan cuenta, posiblemente ustedes tengan clara la idea, pero a la hora de expresarlo, tal vez no se plasma de una forma tan clara. Entonces aquí
Si ustedes tienen algún inconveniente, desde el inicio plantéenme sus dudas, y por eso es que yo voy a estarles preguntando constantemente para cerciorarme de que me están siguiendo. Y generalmente voy a empezar a las 7 en punto, muy, muy difícilmente voy a empezar más tarde porque comprendo que también es un curso intensivo y lo ideal es poder estar presentes, y si alguno graba la clase, pues tal vez la comparte. Pero recuérdense que después de vacaciones es obligatoria la asistencia. Pero si alguno tiene problemas, me lo hace saber y vemos si se puede solucionar para no afectarlos. Pero sí, ya se recordaron entonces, ya recordó Abel. Sí, ya, licenciada, hoy se me quedó claro. Sí, entonces perfecto, se dan cuenta desde aquí. Y es que ahora yo puedo preguntarles cualquier cosa desde aquí, porque cuando empezamos el semestre, yo solo explicaba esto, pero se dan cuenta que más adelante todo esto iba cambiando de dificultad. Y ya les decía también que los fundamentos microeconómicos de la macroeconomía son fundamentales, porque si no entendemos la operatividad de un agente económico, muy difícil va a ser explicar qué ocurre en la economía en conjunto. A pesar de que existen casos especiales, aquí no quiero que se confundan, porque a nivel macroeconómico, recuérdense que si es la suma de todo lo que ocurre a nivel microeconómico, entonces no vamos a hablar de casos muy particulares, es decir, el tipo de bienes, por ejemplo, generalmente se habla de un bien normal. Esto va a depender de la economía que se esté analizando, a menos que se diga o se detalle una economía como la de Venezuela o alguna de Sudamérica que depende principalmente del comportamiento de un commodity. Entonces ahí sí podríamos pensar en que la importancia de un bien puede ser significativa para la economía. Sí, la de China, ¿qué? Perdón, Jacqueline. No, también es una economía especial, en un caso particular, creo que decía que la inflación es negativa. Bueno, sí, la inflación de China generalmente está en niveles muy bajos y es un caso especial. ¿Y por qué? Por la importancia que tiene en el comercio mundial. ¿Por qué se le da seguimiento a lo que pasa en China y en las economías avanzadas? Pues porque China es el principal productor y consumidor a nivel mundial de ciertos bienes. Y ya veíamos lo que pasó durante la pandemia, cuando cerraron la economía china. Se interrumpieron las cadenas de suministro y tuvo repercusiones que hasta la actualidad se pueden percibir. Todavía no se ha logrado contener por completo las presiones inflacionarias. Todavía se sigue luchando contra niveles de inflación elevados en las mayorías de países, pero el caso de China, como dice Jacqueline, es muy particular. Pero les decía que no quiero que se confundan con cuando hablamos de bienes de lujo, de bienes de otro tipo inferiores, sino que generalmente hablamos de bienes normales porque es a nivel macroeconómico. Y lo mismo ocurre con las empresas. Aquí tenemos supuestos muy fuertes. Recuerden que en el curso hablábamos de competencia perfecta. No estamos hablando de imperfecciones del mercado como las que se veían en microeconomía, de monopolios y todo eso. Aquí no. Aquí es competencia perfecta y hay que tenerlo muy presente para no confundirse en el análisis. Y por eso estábamos hablando de inflación, porque la inflación es un interés de la macroeconomía. La inflación, el crecimiento económico y el desempleo. Y por eso es que en este curso hablamos principalmente de los efectos que se producen sobre estas tres variables. Y aunque en el desempleo se ve más que todo en la parte de la oferta agregada, pues de cualquier forma, desde ya vemos que hay consecuencias para el mercado laboral, ya que en la primera parte del curso abordamos el análisis de las empresas en conjunto. Entonces, la inflación es importante darle seguimiento debido a que
Al inicio hablamos solo del enfoque keynesiano y los precios se mantienen constantes, pero más adelante esta situación cambia. Entonces, es un interés de la macroeconomía. Y hay siempre discusión al respecto entre si tener inflación o no, pero en realidad lo que se busca, ya decíamos antes, es una inflación estable. El crecimiento del producto también es otra variable importante para el análisis del curso, porque a medida que el Producto Interno Bruto va variando, esto puede estar representando qué está pasando con los agentes económicos en conjunto. Entonces, esto es importante también tenerlo presente. Aquí, pues, a diferencia de la macro 1, no vemos la forma de calcular el PIB. Aquí el análisis es más intuitivo. Ustedes lo vieron en macroeconomía 1, los 3 enfoques para medir el PIB. Aquí en realidad, como se asume que eso ya se comprende, entonces se van a dar cuenta que más adelante yo les hablo de algunas variables, pero ya no como se hacía a un nivel tan básico en el curso previo. Y en el caso del desempleo, pues también es fundamental y ya se vivió en la crisis reciente. Las tasas de desempleo fueron muy elevadas. Esto en todo el mundo, por el cierre de las empresas. Entonces, generalmente los gobiernos se preocupan en sí por estas 3 variables. Y también el ciclo económico veíamos que es importante porque aunque esto lo van a tener más claro cuando aborden el curso de ciclos económicos, aquí hay que tener una idea de en qué fase del ciclo nos encontramos o qué fase del ciclo estamos analizando. Porque hay ciclos de altas y bajas en el corto plazo en una economía. Y esto lo hemos experimentado, se experimenta a lo largo del tiempo. Y por ello es que es necesario tener claridad también y no confundirse en cuanto al corto y el largo plazo. Recuérdense que las características son muy distintas. Los efectos que se dan en el corto plazo difieren de los de largo plazo. Y aquí, ¿qué decíamos de Keynes? ¿Qué le importaba a Keynes? ¿El corto o el largo plazo? ¿Qué recuerdan? Corto plazo, dice Jacqueline. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Y por qué a Keynes le interesaba el corto plazo? ¿Alguien más? Y hoy se agregó Nirvana, ¿verdad? ¿Cómo está Nirvana? Sí. Buenas noches, Lisa. Gusto en saludarla. Igualmente, Nirvana, mire, le voy a compartir el link del Classroom para que se agregue. Lo voy a compartir aquí en los mensajes, en el chat. Sí, licenciada, estaba esperando a que terminara el curso porque ayer yo sí me estuve metiendo, pero el enlace no me aparecía. Hoy que pregunté a los compañeros me dijeron que ayer ya había habido clase. Sí, es que empezó desde ayer y nos dijeron que, porque nosotros tuvimos reunión el 31, el miércoles, pero con la instrucción de que empezaba ayer. Y vamos a tener siempre el curso a las 7 de la noche en Nirvana. Sí, gracias, Lisa, pero sí le quería comentar que por eso yo no me metí ayer porque todavía a mí en la plataforma como tal no me aparecía el link. Incluso hoy todavía tuve que pedir permiso para acceder. Ah, sí, es que yo soy quien los ingresa y como no la vi ayer y no me han generado el listado de los que se inscribieron. Entonces yo agregué a todo solo con Jacqueline. Todavía me pidió autorización, pero yo la agregué, Jacqueline. No sé si está entrando con otro correo. Ah, sí, perdón, es que solo mandaron, este link lo enviaron al WhatsApp y una vez me agregué desde bueno. ahí. Pero sí, gracias. Bueno, pero sí le funciona, perfecto. Yo quería estar segura. Hoy tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13.
13. Alguien no ha entrado todavía porque solo se agregó Nirvana, tendríamos 14. Gracias, licenciada, muy amable. Sí, solo déjenme ver, la única que no sé si se va a inscribir es Scarlett, por si alguien la conoce, no sé, ella sería la única que faltaría del grupo. No sé si alguien conoce a Scarlett. Ella sería, porque solo tenía 15 con zonas que puedan meterse a escuela de la jornada nocturna. No tengo aquí a nadie de la jornada vespertina, todos son de el grupo que estuvieron conmigo. Bueno, perdón por el paréntesis, pero no quería avanzar Nirvana sin que usted viera el programa y sin que viera el enlace, porque la asistencia aquí es importante. Creo que son 2 o 3 inasistencias, es el 90% creo el que se debe llenar, ¿verdad? Entonces, hay que tenerlo presente. Si tienen problemas, me dicen. Yo sé que algunos, pues, tienen dificultad para llegar a tiempo, pero yo voy a empezar a las 7. Y les decía que quien esté grabando la clase, pues tal vez la puede compartir para los que se integren más tarde. Pero también por los que se conectan a las 7, muy difícil que yo empiece después. Porque todos aquí creo que solo tienen un curso. ¿Usted solo tiene también, Nirvana? Sí, licenciada, solo tengo. Solo bueno. perdí. No lo perdió porque tiene zona. Todavía, o sea, el curso no está perdido. O sea, véanlo como ventaja, se van a pulir algunos aspectos que todavía había duda. Y ya van a ver que les va a ayudar mucho para el otro curso. Se van a dar cuenta cuando estén en macro 3. Y se van a recordar de mí, estoy segura. Bueno, entonces continúo. Continúo con, estábamos hablando del corto y largo plazo, y por ahí, y lo decía justamente Cristian, que a Keynes no le interesaba a largo plazo porque él planteaba políticas de corto plazo. Su teoría surgió durante la Gran Depresión y la participación del Estado fue importante para estimular la economía y activar el empleo a través del gasto del gobierno. Pero él sí decía que en el largo plazo todos íbamos a estar muertos, entonces ¿por qué habría que preocuparse el gobierno por el largo plazo? Contrario a lo que creen los clásicos, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante. Y la producción agregada, pues, es el total de... Ahí está entrando Scarlett, justamente. Bueno, sí, solo Scarlett faltaba del grupo. Ya, de los que yo estoy segura que se pueden inscribir del grupo que recibió clases conmigo. Buenas noches, Scarlett. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Perdone la tardanza, pero acabo de entrar a mi casa. No tenga pena, yo estaba preocupada porque como sé que más adelante hay que generar la boleta y todo, entonces quería estar segura de cuántas personas son. Ya le compartí, Scarlett, el link para Classroom. Ahí está el programa. Ayer, los que no estuvieron ayer, Scarlett y Nirvana, pues no se perdieron de mucho en cuanto al contenido, porque en realidad fue una clase de planificación del curso, porque les estaba hablando ayer del programa, que vamos a utilizar el mismo material, porque la idea es que esto sea un repaso y que se tenga la oportunidad de poder comprender en sí la temática del curso de Macroeconomía 2 para que ustedes no sufran tanto en el siguiente curso. Entonces esa es la idea. Yo no voy a agregar nada, no es la idea de eso, sino que se comprenda lo que se ve durante el semestre. Sí se va a ver de una forma acelerada y les dije a los que estaban al inicio que había pensado no dar esta introducción, pero creo que sí es necesaria porque me ayuda a refrescar un poco con ustedes algunos aspectos que más adelante de cualquier forma vamos a profundizar en ellos. Pues ahora sí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. Hoy sí están todos, ¿verdad? Entonces solo vayan pensando si ya crearon el chat de la escuela. Si lo crearon, pensar en lo que sigue, es decir, en el proceso administrativo, que más adelante insisten mucho en eso. Entonces, por favor, que alguien... Sí, Nirvana, adelante. Sí, le quiero hacer una consulta. Vamos a trabajar ejercicios o cosas así.
Les decía también ayer que como en la escuela de vacaciones no da tiempo, son menos de 20 días porque hay 2 días para los exámenes, el parcial y el final, y el 26 no hay clases por el día del maestro y las elecciones. Entonces el lunes 26 no hay clases, ahí ya se perdieron 3 días. Y las clases son de lunes a viernes, siempre a las 7, de 7 en adelante. Terminará alrededor de las 8, 8:15, a lo sumo 8:30, no se preocupen. Depende mucho recuérdense que a mí no me gusta dejar a medias algún contenido o empezar otro, ¿verdad? Cuando sé que todavía, que va a ser muy extenso el siguiente. Entonces va a ser muy difícil, Nirvana, hacer ejercicios. Yo les recomendaba repasar los que vimos en el semestre. Durante el semestre se hicieron algunos laboratorios. Entonces, yo los invito a que los repasen porque durante el semestre se hicieron de forma apresurada. Y posiblemente no los hicieron ustedes. Y yo lo que les sugería también es hacerlo de forma individual y comparar ya después en grupo, que es lo ideal, se lo recomiendo para cualquier curso porque de esta forma se generan dudas. Y recuérdense que ya fueron resueltos, o sea, ni hay necesidad de comparar porque se resolvieron con la licenciada Lisbeth durante el semestre. Entonces ahí no hay problema. Entonces, Nirvana, no vamos a tener ejercicios. Y recuérdense que el curso es más que todo analítico. Y por eso les recordaba y les traía esta diapositiva, los que se acaban de conectar, donde al inicio, esto fue la segunda sesión que tuvimos durante el semestre, es decir, la primera clase, porque el primer periodo, la primera sesión siempre la uso solo para hablar del contenido porque sé que no todos están, como ocurrió ayer. Siempre hay problemas de acceso para algunos. Entonces, yo empiezo generalmente hasta el segundo día ya de lleno con la temática y les recordaba esta diapositiva, porque yo estoy usando el mismo material y pueden compararlo. Entonces les decía que el nivel matemático que yo pedía era intermedio, que les pedía tener presentes aspectos doctrinarios, principalmente del enfoque keynesiano y el clásico. Y les decía que la comprensión analítica es fundamental. O sea, los ejercicios, ¿para qué servían? Pues para comprender lo que se miraba en clase. No quiere decir que el examen fuera a ser igual a un laboratorio, sino que era para abrir la mente y poder abordar cualquier escenario. Entonces, para eso eran los ejercicios. Pero sí pueden repasarlos, Nirvana, porque recuérdense que cuando se vio de forma apresurada, posiblemente no se comprendió. Es mi percepción, Nirvana. ¿Sí estaríamos bien, Nirvana? Sí, Ligda, gracias. Perfecto. Y tiene otro aspecto importante. Recuérdense que la mayor parte de escenarios abordan ciertos problemas o situaciones que se dan en la economía. Y por eso es que a la macroeconomía le interesa estos dos, la recesión y la depresión, porque difieren. La recesión es un periodo en el que la producción total se va a desacelerar. Y esto es en un periodo en el que la producción total se reduce por lo menos 2 trimestres consecutivos. Y esta es una recesión técnica, les decía también, porque al final del año lo que se ve es cuánto creció la economía, ya sea en términos positivos o negativos. Les pongo el caso de Estados Unidos. Estados Unidos durante un año tenía 2 trimestres de crecimiento económico negativo. Eso fue el año pasado. Al final del año, los últimos 2 trimestres, tuvo un crecimiento positivo que compensó más que proporcionalmente los 2 trimestres. Entonces, a final del año no hubo una depresión o una recesión anual, no se contrajo el crecimiento económico. Entonces, esto es fundamental para que cuando ustedes hagan sus lecturas tengan claridad, porque se dice que la economía, por ejemplo, la economía de la zona del euro evitó entrar en una recesión porque el trimestre pasado creció 0.1.
si hubiera quedado en terreno negativo, hubiera caído una recesión técnica, pero lo que se ve es al final del año. Y una depresión, pues es una recesión prolongada y profunda, es decir, que va más allá de los 2 trimestres, y es aquí a lo que quiero referirme, que en el año, por ejemplo, el de la pandemia en 2020, fue un año de contracción económica a nivel mundial. De hecho, la economía mundial se contrajo según cifras del Fondo Monetario Internacional. Entonces ahí sí hay una depresión porque va más allá de los 2 trimestres. Ya no es una recesión técnica, sino que es una depresión porque durante un tiempo extenso la economía está creciendo de forma negativa, hay contracciones. Y también se habla en cuanto a la magnitud, la profundidad con la que puede golpear ciertos aspectos, ciertos choques a la economía. Y aquí, al igual que en el curso de Macro 1, pues, ¿se recuerdan ustedes que cuando veían por el lado del gasto la determinación del Producto Interno Bruto, se hablaba de estos 4 agentes económicos, de estas 4 unidades: hogares, empresas, gobierno y resto del mundo. En este curso no vemos el resto del mundo. Pero es importante que tengan presente que no lo vemos. Ya están mandando ahí el enlace de WhatsApp. Gracias, Josué. Y esto les va a facilitar. Yo no me metería al grupo de WhatsApp porque sé que ustedes ahí interactúan de forma distinta y porque yo en el día me mantengo muy ocupada, pero sí trato de estar viendo el Classroom por lo menos, si tienen alguna duda. De hecho, a muchos de ustedes les respondí durante el semestre. Entonces, aunque no vamos a ver el resto del mundo porque no vamos a abrir nunca la economía, ustedes tienen que tener presente que existe esta 4ª unidad básica, que en realidad en cuentas nacionales no le dan ese tratamiento, sino que lo hacen para efectos técnicos y de medición. Entonces aquí nos enfocamos en las familias, las firmas y el gobierno, porque vamos a hacer entonces un análisis de 3 sectores. El sector externo, que es el que circulé, ese no lo vemos acá. Y para los que iniciaron proceso en el Banco de Guatemala, por ejemplo, a veces vienen este tipo de ejercicios de 3 sectores. Casi no ponen de 4, a veces son de 2, son sencillos. Y los que se han hecho estos exámenes se dan cuenta que es del mismo tipo como manejamos acá las evaluaciones, falso y verdadero y ejercicios. Entonces esto les va a servir no solo acá, sino para la vida, porque muchas instituciones hacen ese tipo de evaluaciones para medir la comprensión. Y ahí pues ya no es a libro abierto, ya ni siquiera saben qué viene. Entonces no me dejan mentir los que han pasado por este proceso. Se ve sencillo, pero no lo es. Entonces hay que tener claridad qué hacen los hogares, qué hacen las empresas y el gobierno, cómo actúa en la economía. El papel del gobierno es fundamental cuando hablamos de políticas económicas. Y aquí también separé este concepto, esta definición de las transferencias, porque siempre existe confusión. Yo creo que ninguno de ustedes la tiene, pero como estoy retomando el material del semestre, pues en aquel momento sí me pareció que podría ser que en el curso previo no se logró captar la importancia de las transferencias. Y parafraseando lo que dice la diapositiva, pues es lo que reciben generalmente las familias sin haber prestado un servicio a cambio o dando un bien, ¿verdad? Entonces, Seguro Social son los ejemplos que les expongo acá. Recuérdense que también el sector militar, o sea, el ejército aquí, recibe ciertas prestaciones, sobre todo los jubilados, y a veces han manifestado para recibirlas. Pero no, como ya están jubilados, ellos no están dando nada a cambio, ¿verdad? Y también algunos pagos por beneficencia. Aquí creo yo que no hay dudas. Y si tienen dudas, me lo hacen saber. Los 3 mercados que generalmente se abordan es el de bienes y servicios, el de dinero y el de factores.
El de factores, pues porque ya saben que más adelante hablamos del factor trabajo, del factor capital, y el mercado de bienes y servicios es donde las empresas ofrecen bienes y nosotros que estamos clasificados dentro de hogares vamos a adquirir esos bienes que se producen por parte de las empresas. También el gobierno demanda en este mercado y a través de esa compra de bienes y servicios también está participando de forma activa en la economía. Mercado de factores, les decía, hablamos principalmente más adelante en la tercera unidad del factor trabajo y del factor capital, aunque recuérdense que tenemos supuestos importantes más adelante. Y el de dinero, ya hablamos de la intención de que los hogares van a ofrecer fondos porque quieren generar ingresos a través de dividendos o intereses, ¿verdad? Y también van a demandar fondos cuando necesitan financiamiento. Y recuérdense la importancia del financiamiento también, por eso abordamos la comprensión de la tasa de interés, cómo afecta a este mercado. Y lo vemos ya cuando empezamos a abordar la interacción del mercado de dinero con el de bienes y servicios. Entonces esto es fundamental. Por eso es que, si se dan cuenta, todo lo que está aquí, que era la parte introductoria, todo se abordó. Aquí que ya están cansados de ver este flujo circular de la economía. Entonces aquí pues solo es para ilustrar las interacciones que se dan entre los 4 sectores o 4 unidades fundamentales para el análisis macroeconómico. Ahí vemos precisamente lo que les decía, que las empresas van a producir para vender sus productos o sus servicios a las familias y al gobierno. El gobierno va a también tener una participación importante, no solo a través de la compra de bienes y servicios, sino a través de la recaudación tributaria. Entonces aquí, y el resto del mundo, que ya hablamos de exportaciones e importaciones, lo cual verán en el siguiente curso. Y aquí que retomando las conexiones que tiene la macroeconomía con la microeconomía. Y esto es fundamental y no perderlo de vista porque ya les decía, la macroeconomía es la suma de todo lo que se observa de forma individualmente por parte de los agentes económicos. Y como aquí ya estábamos hablando de cuáles son esos agentes económicos, pues son las familias, las firmas, el gobierno y el resto del mundo. Entonces aquí es importante, cuando se aborda la producción total, entender también cómo opera todo esto desde el ámbito individual, es decir, para las empresas, para los trabajadores, porque a nivel individual esto va a tener repercusiones en el nivel agregado. Todas las decisiones que adoptan individualmente los agentes económicos van a tener repercusiones. Y aquí ya entrando ya de forma preliminar a cómo vamos a abordar el análisis. Pues desde 2 puntos de vista, el de la demanda agregada y el de la oferta agregada. Y en el de la demanda agregada, ya recordando que es la demanda total de bienes y servicios en una economía, mientras que la oferta es todo lo que se ofrece en la economía. Y recuérdense que más adelante profundizamos en estas 2 curvas. Aquí se ve sencillo, pero recuérdense que para poder obtener esa curva de demanda agregada o la oferta agregada, no es simplemente trazar una curva. E incluso tengan presente que no una de ellas, porque aquí lo estamos viendo muy general, el aspecto puramente teórico. Ya en la vida real puede ser que adopten distintas formas, pero en el caso particular de la oferta agregada, se recordarán que esta curva no necesariamente tiene una pendiente positiva como lo que vemos en la gráfica. Y aquí vemos que esto es producto de graficar la producción agregada y el nivel general de precios. Es lo que tenemos acá.
Y para poder amarrar todo este enfoque de oferta y demanda agregadas, hay que tener presente en qué parte del ciclo económico nos encontramos. Y se recuerdan que en algún momento les pregunté dónde consideraban que nos encontrábamos, y como esto es muy dinámico, les pregunto nuevamente, ¿en qué punto del ciclo económico creen ustedes que nos encontramos en este momento? ¿Tendencia? ¿Sí? ¿Alguien más? Pueden activar el micrófono, no se preocupen. ¿Alguien más con una opinión distinta? Ya que dice que nos encontramos en tendencia. Y me llama la atención que ella identifique la tendencia. ¿En qué economía se observaría esto, Jacqueline? En tendencia, Jacqueline se refiere a que nos encontramos en esta línea. Esta es la tendencia. Ah, entonces no, licenciada. Si yo pensé que tendencia era que iba para arriba después de la depresión. Entonces sería en expansión. En expansión, esta parte de acá. Sí. Esta. Antes. Ahí, ¿verdad? Lo que va del... Ya. Sí. Sí, también por alguien más creo que decía tendencia. Ah, bueno, era Nirvana. Cristian dice en el punto A. Por debajo de la tendencia. Y Nirvana dice, estamos en recuperación. ¿Por qué estaríamos en una expansión? Licenciada, según los estudios que leímos durante el semestre y actualmente, pues, y los economistas del Banco Mundial dicen que varios países están como que en recuperación, y lo podemos ver nosotros en lo que es esos estudios que leímos durante el semestre. ¿Qué significa que la economía esté en su tendencia a largo plazo? ¿Qué identificaríamos en ese punto? Y se los pregunto porque sé que ya lo saben. En el semestre normal no les hice esa pregunta porque no habían abordado toda la temática. Pero ¿qué significa eso? Y cuando uno empieza a profundizar en todo esto, hay una mayor comprensión y ahí van a identificar los errores en las evaluaciones también. ¿Qué significa que una economía se encuentre en su tendencia, es decir, tendencia a largo plazo? ¿Qué identifican? Un crecimiento constante. María Isabel. No sé si me escucha, María Isabel. Ah, bueno. Entonces, vean. ¿Alguien tiene alguna idea? Porque aquí hay algo que tener presente. Estoy escuchando ahora. Cuando decimos, y Nirvana lo leyó y muchos otros, cuando decimos que la economía está en su punto o cerca de su tendencia a largo plazo, estamos hablando del PIB potencial. El PIB potencial es el crecimiento a largo plazo. Decir que nos encontraríamos más o menos por aquí. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de PIB potencial, ¿de qué hablamos? Y por eso es que es su tendencia a largo plazo, ¿verdad? Porque recuérdense que ¿qué escuela habla del PIB potencial? Sí, y también el pleno empleo, Cristian. Decir que la economía estaba creciendo en su punto óptimo. Por eso es que los clásicos dicen que no es necesaria la intervención estatal porque la economía ya se encuentra en pleno empleo y en su punto óptimo.
¿Cuál sería el caso de Guatemala? ¿Qué quiere decir mixta, Cristian? Que no hay suficiente desempleo ni tampoco estamos en un PIB potencial. O sea, una mezcla de las dos que tiene un crecimiento del... ¿Cómo se puede? O sea, la línea debe de ser como que del vértice, de esquina a esquina, se podría decir. O sea, cuando dice mixta es de que quiere decir que está cerca de su nivel potencial. No sé si la entiendo bien. No sé si eso es lo que quiere decir. Adelante, Jacqueline. Gracias, licenciada. Yo diría que Guatemala no está cerca de su tendencia, porque el potencial que tiene, o sea, si bien es cierto, tiene un buen crecimiento, yo creo que falta para que lleguemos a ese nivel óptimo por muchas cuestiones técnicas y sí, más que todo por eso, por cuestiones de tecnificación. Y aparte, bueno, eso es con lo del PIB. Ahorita con lo del empleo, creo que esa cuestión es un poquito más rara y un poquito más tal vez de estudiar el caso, porque estaba leyendo una vez un artículo que decía, no recuerdo exactamente de dónde, pero decía que en Guatemala tiene una tasa de desempleo muy baja relativamente en comparación a otros países, o al menos antes de la pandemia, era como el 4% de la tasa de desempleo, mucho menor que la de Estados Unidos, que andaba por el 10%, pero eso se hace tomando en cuenta el empleo informal. Entonces, con la cuestión de pleno empleo, tal vez está en tendencia, pero no de una manera que sea óptima. O sea, es como tendríamos que plantear bien el caso, porque aunque el nivel de empleo es muy alto, no quiere decir que sea óptimo, porque en el sector informal mucha gente no tiene ingresos adecuados para poder vivir y consumir o para poder consumir lo que necesita para tener como una vida digna. Pero sí, para mí es como complicado verlo. Ahora con lo del PIB, siento que sí faltaría, sobre todo porque como además de la tecnificación, hay mucha informalidad. Entonces, creo que también eso afecta a que llegue a una tendencia. Gracias, Jacqueline. Sí, esa cuestión de la informalidad es una crítica que siempre se hace para la economía guatemalteca, su alto nivel de informalidad. Y aquí vean lo que tenemos graficado. Tenemos el tiempo y el PIB. Es lo que tenemos graficado ahí en pantalla. Y aquí basándonos en lo que dicen los números, porque para el caso del mercado de trabajo no hay muchas cifras, solo lo que proviene de los censos y algunas encuestas que publica el INE. Pero información periódica, como ocurre en Estados Unidos, que hoy precisamente publicó la tasa de desempleo. Aquí en Guatemala eso no se tiene, y tampoco en otras economías como la nuestra. Pero Estados Unidos en este momento está registrando tasas de desempleo súper bajas, por debajo del 4%. Entonces, esto es importante para una economía. Ahora, ¿qué pasa en el caso de la economía guatemalteca? ¿Alguien recuerda cuánto creció en 2022? Primero, esta medición del PIB potencial la realiza el Banco Central y va cambiando porque se va ampliando el tiempo, se van aumentando datos, entonces, pero se encuentra muy cerca del 3.5, por ahí por el 3.5 es el PIB potencial, es decir, el PIB de largo plazo. El año pasado creció 4.1, quiere decir que estaba por arriba de su nivel potencial, lo cual puede ser favorable desde algún punto de vista. Acuérdense que aquí hay que analizar todo lo que puede ocurrir. Y esto fue después de haber crecido
¿Cuánto creció el año previo? ¿Lo recuerdan? El 2021 fue 8%. Entonces se desaceleró, que es lo que se va viendo también en la evolución. Pero esto fue un patrón común en todos los países, porque luego de la contracción, que en el caso de Guatemala califican muy bien los organismos financieros internacionales que la contracción económica que registró Guatemala en 2020 fue inferior a la de muchos países. Entonces eso siempre lo destacan, porque dicen que es producto de la disciplina en la formulación de sus políticas monetaria y fiscal. Entonces, para dejarles ahí el dato, es alrededor de 3.5, pero va cambiando, tendría que revisar si todavía se ubica. Solo sé que el Fondo Monetario, en el artículo 4, que de repente se los voy a compartir por si lo quieren leer, y lo publicó el 24 de mayo a raíz de su visita en marzo. Dice que en 2022 creció 4.1 por arriba de su nivel potencial. Ya para lo que resta se espera que este crecimiento se desacelere como ha ocurrido en el resto del mundo, que ya estaría cerca de su potencial, porque 3.4 sería lo que crecería este año. Todas esas cifras hay que manejarlas cuando estamos hablando sobre la economía guatemalteca. Como economistas hay que tenerlo presente. Entonces, bueno, ¿dónde nos encontraríamos? Pues como decía Jacqueline, como decía Nirvana, en la fase de expansión buscando el auge. Pero lo vamos a ver más adelante porque también hay un importante rebote luego de la contracción asociada al COVID. Pero vamos a ver con datos reales. Y por ello es que es importante tener claridad en cuanto a ese periodo de expansión y auge, que es el que va de un mínimo a un máximo. Justamente lo que está marcado en verde. O desde aquí. De un mínimo a un máximo. Así se llega al auge, es decir, se busca el auge, eso es expansión y auge. Contracción o recesión, pues es lo contrario, lo que va de un máximo a un mínimo. Todo esto. ¿Sí? Entonces voy a pasar a la siguiente. Como les decía, aquí vamos un poco rápido. La siguiente es algo pequeña. Sí, porque estábamos hablando de PIB, quiero mostrarlo de una vez. Y esto ustedes también lo tienen presente. Es cuando se veía la medición del Producto Interno Bruto por el lado del gasto o el enfoque del gasto. Entonces ahí teníamos componentes importantes y que hay que también tenerlos presentes para lo que manejamos aquí en el curso. Consumo, inversión, gasto del gobierno, el sector externo que les hablaba y esa variación de existencias. ¿Alguien recuerda qué es la variación de existencias? Y recuerdo hasta quién me lo dijo en aquella oportunidad. ¿Pero alguien lo recuerda? No. Cristian, no es el déficit superávit. ¿De qué? Mira, está hablando del fiscal. Aquí no estamos viendo políticas todavía. Del año anterior, pero ¿déficit de qué? Me recuerdo que Jacqueline tenía claridad sobre eso. Como bien se puede ver aquí, es el déficit, perdón, la variación de existencias quiere decir lo que se ha vendido, como lo que a nivel nacional se tiene el inventario del país, por decirlo así. Sí, exacto. También lo dice ahí por allá, ve la diferencia entre producción y ventas desde el punto de vista de las empresas, ¿verdad? Entonces vemos que, y en aquel momento preguntaba, ¿qué quiere decir este signo negativo? Tuvieron más importaciones que exportaciones. No, cuando hablamos de variación de existencias. Porque usted me está hablando de este de aquí arriba. Pero el del círculo. Pasemos y lo retomamos. Entonces el consumo va a ser
precisamente lo que adquieren las familias, ¿verdad? La inversión también se llama inversión fija o formación bruta de capital, que así lo encuentran en los cuadros que publica el Banco Central. Va a ser la compra de bienes de capital. Y vemos ahí precisamente en el cuadro que hay construcción y maquinaria de equipo. Eso es lo que forma la inversión. Y recuérdense que por eso es importante tener presente que una parte de la inversión se refiere a esa capacidad instalada que tienen las empresas. Gasto del gobierno, pues las compras de bienes y servicios que realiza el gobierno, y aquí también se va a incluir las transferencias del gobierno. Esto no incluye, mejor dicho, las transferencias del gobierno ni intereses sobre pago de la deuda pública. Sí, y es que el pago de la deuda se registra de otra forma. Y esto lo van a ver en el curso de Finanzas Públicas con el licenciado Erasmo Velázquez. Importaciones es lo que adquirimos del resto del mundo, y las exportaciones lo que se envía a otros países, es decir, lo que consumen nuestros socios comerciales de nuestra parte. Exportaciones netas, la diferencia entre exportaciones e importaciones, y la variación de existencia va a ser lo que decía Abel, la diferencia entre producción y ventas. Entonces, ahora sí, si la variación de existencias es la diferencia entre producción y ventas, ¿qué nos señala ese signo negativo en la variación de existencias en este ejemplo que tenemos en pantalla? ¿Cuál fue el comportamiento de las existencias para ese año? Porque recuérdense que en el PIB estamos registrando el comportamiento de estas variables al final de cierto periodo, puede ser un trimestre o un año. ¿Qué significaría este signo negativo en cuanto a las existencias? ¿Cuál fue el comportamiento? ¿Alguien lo recuerda? Bueno, lo que nos está señalando es que las existencias finales fueron mayores que las iniciales. ¿Tiene sentido o no? Por eso está en negativo. Y esta es una variable importante para el análisis económico. Y recuerden que más adelante lo hablamos o mencionamos la variable en cuanto a comportamiento. Porque aquí, como no estamos viendo medición, eso ya lo vieron ustedes en el curso previo, pero es una variable importante porque señala el comportamiento de la producción de las empresas. ¿Y qué pasa cuando una empresa tiene un inventario muy grande en sus bodegas? ¿Qué está señalando? Pérdida. Está señalando que no vendió, ¿verdad? Porque ahí tiene el producto. Entonces, es una variable importante. Cuando ustedes lo veían desde el punto de vista de la medición, posiblemente no había una comprensión sobre la magnitud de la interpretación de esta variable. Y ahora ya empecemos a ver un poco la demanda agregada, porque en esta parte introductoria solo vemos pinceladas de la oferta y la demanda agregada. Entonces, la demanda agregada va a representar el gasto total que están dispuestos a realizar todos los agentes económicos de los que hablamos anteriormente dentro del país, independientemente de la nacionalidad, en un periodo de tiempo determinado, que generalmente es un trimestre o un año. Y aquí vemos los componentes de la demanda agregada, que usamos la notación de DA, al igual que en los libros. Ya tenían la notación por acá de cada variable entre paréntesis, incluso en el cuadro, ¿verdad? Entonces aquí está qué significa cada una de ellas. Entonces sabemos que la demanda agregada va a ser igual al consumo, más la inversión, más el gasto del gobierno, más las exportaciones netas, que aquí va a ser igual a 0 porque no vamos a abrir la economía, no tenemos sector externo para este curso. Y también aquí ya empezamos a ver la forma de la curva de demanda agregada, que recuérdense que para graficar aquí, siempre tengan presente
las variables que se están colocando en cada gráfica. En el eje horizontal tenemos valores para el PIB real y en el eje vertical el nivel general de precios. Entonces, ¿por qué tiene una pendiente negativa la demanda agregada? ¿Alguien lo recuerda? Mayores precios, menos demanda y a menores precios, mayor demanda. Tiene una relación inversa. Sí, exacto, ¿verdad? Entonces, y de hecho ya debe tener lógica. Es bastante intuitivo. Y recordando los principales factores que pueden determinar el comportamiento de esa demanda agregada, los tienen en pantalla. Son las expectativas, por eso es que se le da mucho seguimiento a las expectativas de los agentes económicos, porque influyen en el nivel de la demanda agregada. Ejemplo claro, la crisis más reciente, ¿verdad? Las expectativas estaban por los suelos y esto repercutió en las decisiones de los agentes económicos que, previendo una situación adversa más adelante, consumían menos. Por ejemplo, también la riqueza de las familias puede determinar la demanda agregada, porque esto va relacionado con el consumo, el tamaño del stock existente de capital, por supuesto, va relacionado también con la inversión, los impuestos y el gasto público, es decir, la política fiscal. Estos son factores que mueven o determinan la demanda agregada y la oferta monetaria y tasas de interés, es decir, la implementación de medidas de política monetaria. Estos son los principales factores, por supuesto que hay más. Y si la dibujamos, porque como lo hacíamos anteriormente, vemos el PIB real, precios. Dijimos que tiene pendiente negativa. Un ejemplo de alguna situación que desplazaría la curva de demanda agregada a la derecha. Un ejemplo. ¿A alguien se le ocurre algo? Mucha demanda en algunos productos. O sea, déjeme tratar de entender. Pero usted me está hablando del precio o del movimiento de la curva. De todos estos factores que tenemos acá, ¿cuál sería un ejemplo que desplazaría hacia la derecha la curva de demanda agregada? Aumento de la riqueza, ¿cómo sería esa relación, Jacqueline? El aumento de la riqueza de las familias, y me acuerdo que eso lo explica ahorita le doy la palabra a Nirvana, solo me acuerdo que eso explica un fundamento microeconómico que habla acerca del ingreso. Cuando aumenta el ingreso, ya las familias tienen más poder adquisitivo y por ende pueden comprar más. A nivel macroeconómico va a haber mayor demanda agregada, aunque los precios tal vez no bajen, pero sí el ingreso familiar. Entonces tendrían más liquidez para comprar. Es decir, que aquí lo que se va a estimular es el consumo. Si el consumo se estimula, entonces podemos observar. Y adelante, Nirvana. Yo creo que también si se fuera al lado contrario, de que el consumo disminuye, que creo que, si no estoy mal, es la expectativa de los consumidores y las empresas a raíz de que los precios aumentan, creo que bajaría la demanda. O sea, usted me dice, bueno, los precios, como los precios están aumentando, entonces los agentes económicos formulan expectativas adversas, dice. Es así. No sé si le comprendí. Sí, así sería. Pero yo creo que usted va por el lado de las expectativas, ¿verdad? No tanto por los precios aquí. Para no confundirlos, pensemos en las expectativas. Si los agentes económicos
prevén que Estados Unidos, por ejemplo, va a caer en recesión, como familias guatemaltecas, ¿qué empezamos a pensar? Bueno, si cae la economía estadounidense, nos va a afectar. ¿Por qué? Porque va a consumir menos, entonces nuestras exportaciones van a caer. También, ¿qué pasa con los migrantes? Las remesas, aunque aquí no estamos tocando remesas, pero estoy hablando de cómo se formulan esas expectativas. Se van a enviar menos remesas, y si decimos que las remesas están contribuyendo a estimular el consumo, entonces, ¿qué hacen los agentes económicos? Empiezan a prever un panorama oscuro en el futuro y cambian sus decisiones. Entonces dicen, mejor no consumo ahora porque tengo que ahorrar para que ese dinero me sirva más adelante. ¿Qué pasa aquí? Pensando en el consumo caería. Y pensamos en el consumo derivado de el ajuste en las expectativas de los agentes económicos. Y ese sería un ejemplo de cómo se contrae la curva de demanda agregada. Sí, todo claro aquí. Aquí solo estamos viendo pinceladas. Recuérdense que esto lo vamos a desarrollar. Pero es ya para ir generando intuición. Dense cuenta de la importancia de comprender desde el inicio todo, porque va a ser más fácil poder empezar a incluir variables. Y por eso hay que tener claridad en cuanto a los efectos que se pueden generar por un cambio en las expectativas de los agentes económicos, por ejemplo, como lo decía Nirvana. Claro, ella ya estaba pensando en cómo afectar los precios, pero si dejamos los precios por un lado, porque más adelante lo vamos a desarrollar, entonces pensemos o concentrémonos en expectativas y vean la importancia de cómo se generan las expectativas. Por eso es que los gobiernos, principalmente las autoridades monetarias, le dan seguimiento a estas percepciones de los hogares o empresas, porque saben que esto puede ocasionar problemas más adelante, y se habla por eso del anclaje de las expectativas, que es lo que ustedes han leído. La importancia de mantener ancladas esas expectativas. ¿Por qué? Porque puede movernos la curva de demanda. Y ahora veamos la oferta agregada, que va a representar el valor total de bienes y servicios que las empresas que están instaladas dentro de un país están dispuestas a producir y vender para cada nivel de precios en un trimestre o en un año. La notación para la oferta agregada es OA, y esto va a ser equivalente al PIB. Y aquí vemos entonces la forma usual para la curva de oferta agregada. Corto plazo. Corto plazo, y más adelante vamos a ver que en realidad a esto le llamamos mediano plazo, pero empecemos a pensar, y por eso no les lancé desde el inicio que este era el mediano plazo, porque no quería generar confusión. Aquí lo que quería destacar es que en el corto plazo podemos ver esta forma, y en muchos libros lo van a ver así. Yo lo divido en 3 escenarios para que sea más comprensible. Pero esta curva va a mostrar esas cantidades de bienes y servicios que producen las empresas en un país para cada nivel de precios, manteniendo constantes los demás factores que afectan la oferta agregada. Y aquí vemos que también, como estamos hablando del mismo modelo de oferta y demanda agregada, tenemos graficado en el eje horizontal distintos niveles para la producción o PIB real, y en el eje vertical el nivel de precios. ¿Por qué en este caso es positiva la curva o tiene una pendiente positiva la curva de oferta agregada? A un mayor precio se van a ofrecer más productos. Perdón, Abel, no le logré escuchar. Solo lo escuché. Sí, licenciada, solo le iba a decir que cuando el nivel de precios aumenta, las empresas producen más. Exacto, a medida que el nivel de precios va aumentando, las empresas están dispuestas a producir más. Por eso se habla de que las empresas están dispuestas a ofertar ese conjunto de bienes y servicios. Entonces, hay una disposición de producir más a medida de que van aumentando los precios. Y también hay unos factores que pueden explicar el comportamiento de la oferta agregada. Tenemos los costos de los factores de producción, la productividad y los salarios nominales.
Recuérdense que aquí todavía estamos hablando de variables, en este caso muy específicos, nominales. Aquí sí colocamos el PIB real y el nivel de precios. ¿Sí? Entonces dijimos que pendiente positiva de momento. Un ejemplo de cuál de estos factores podría desplazar hacia la derecha la curva de oferta agregada. Un ejemplo. De mejorar la productividad. Sí, exacto, una mejora en la productividad. ¿Qué consecuencias tiene para las empresas? Si mejoran los procesos productivos, la productividad puede mejorar ya. ¿Cómo podría mejorar la productividad de las empresas? Si recordamos un poco micro, pensando siempre a nivel macroeconómico. Con tecnología, exacto. Sí, sí, María Andrea. Ah, no, iba a decir lo mismo que Cristian. Sí, Nirvana. Con más trabajadores, pero siempre siendo el costo marginal positivo para que no se caiga en un Para que no empiece a... de crecimiento, pero es que no me recuerdo cómo se dice. Bueno, si pensamos en los trabajadores, ¿cómo se puede mejorar la productividad? Supongamos que hay capacitaciones que provocan que los trabajadores puedan adquirir ciertos conocimientos que reducen el proceso para producir cierto bien. Ahí mejoraría la productividad porque esta capacitación conduciría a una mejora. ¿Me explico, Nirvana? Sí, licenciada. Entonces observaríamos en los dos ejemplos que vimos, el que mencionaban de la tecnología y el de la capacitación constante que conduce a una mejora en la productividad, este desplazamiento hacia la derecha. Otro ejemplo, pero con otro factor para explicar la situación contraria, cómo se contraería la curva de oferta agregada. Exacto, si los costos de las materias primas, es decir, de los insumos que utilizan las empresas para su proceso productivo aumentan, ¿qué va a pasar? Esto va a tener efectos en el valor final de los bienes, ¿verdad? Entonces la curva de oferta agregada se desplazaría hacia OA sub 2. ¿Sí? ¿Hasta el momento todo claro? Sí, perfecto. Sí, licenciada. Y les decía que la otra, de momento la consideramos de corto plazo porque ya pensando en el largo plazo, ¿qué enfoque es el largo plazo? Clásico, exacto, sí. Solo quería estar segura de que se recuerdan. Entonces sí. ¿Alguien había abierto el micrófono? ¿Me iba a decir eso, supongo? Sí, bueno. Entonces en el largo plazo ya hablamos de PIB potencial como se los explicaba en la gráfica que ilustraba las fases del ciclo económico o el ciclo de negocios. Entonces, crecimiento de largo plazo es lo que llamamos PIB potencial. Enfoque clásico. Y esto es muy importante tener claridad porque es parte del enfoque clásico. Y aquí recordarán, y lo dijimos al inicio, cómo son los precios para los clásicos. Y este es un caso extremo, el que tengo en pantalla. Son flexibles, son totalmente flexibles, completamente flexibles. Entonces, esta situación hay que tenerla presente, es muy importante para abordar el análisis clásico, porque en el largo plazo resulta que los salarios nominales y el nivel de precios son totalmente flexibles. Y lo tienen acá, totalmente flexibles. Entonces, la producción ya no va a depender del nivel de precios. Entonces, una variación en los precios no va a influir en la oferta agregada, es decir que
Si inicialmente los precios se encuentran por acá y luego aumentan, no va a pasar nada con la oferta agregada. Y esto vamos a explicar más adelante porque, como les decía, aquí son pinceladas de lo que viene. Y entonces, ¿a qué sería el equilibrio macroeconómico si hablamos del modelo simple? Llamémosle modelo, aunque no lo estamos desarrollando todavía, pero llamémosle modelo simple de oferta y demanda agregada. Como en todo mercado, la oferta es igual a la demanda, ¿verdad? Entonces decimos que la demanda agregada es igual a la oferta agregada. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué dijimos que es la demanda agregada? Consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones netas. Sí, exacto. Consumo más inversión, más gasto del gobierno, más exportaciones netas. ¿Y a qué es igual la oferta agregada? Es igual al PIB. También podemos decir que la demanda agregada es igual al consumo total de la economía. Y la oferta agregada es la producción total. Aquí es donde se alcanza el equilibrio macroeconómico cuando hablamos de oferta y demanda agregada. ¿Y por qué es que yo incluyo esto en la parte introductoria? Para que se empiecen a tener nociones de qué puede estar pasando en la economía. Y esa situación de equilibrio se encuentra en ese punto ECP. TP es de corto plazo, donde vemos que convergen ambas curvas y se produce el equilibrio a un nivel de PIB de equilibrio y un nivel de precios de equilibrio. Pero no siempre las economías se van a encontrar en ese punto, eso no es usual y si se da no permanece en el tiempo, esto puede cambiar. Acuérdense que aquí vemos un análisis estático en este curso, entonces es importante también tener claridad sobre qué fotografía es la que estamos analizando para poder entender qué puede ocurrir en la economía. Y les decía que si no siempre se encuentra en su punto de equilibrio la economía, pensemos que la economía se encuentra en este punto. Aquí coloquemos Q sub 1, aquí Q sub 2. ¿Qué situación, qué equilibrio identificamos ahí? Y esperaría que no fuera tan complicado identificarlo. ¿Qué situación identifican ahí? No estamos hablando todavía del modelo ISLM. Adelante, Nirvana. No sé si es correcto lo que le voy a decir, pero un exceso de demanda en el P1. Sí, el nivel de precios que rige en la economía, en esta fotografía que estamos tomando de la economía, es P sub 1. Entonces, tenemos graficadas dos curvas, la de oferta agregada y demanda agregada. ¿Qué ocurre en ese nivel? Nirvana dice que hay entonces un exceso de demanda. ¿Qué piensan los demás? Tal vez un exceso de oferta. ¿Por qué sería un exceso de oferta? Porque está a un nivel de precios más elevado. Porque vean, el nivel de equilibrio es Q sub E. Q sub E es el nivel de equilibrio para el PIB real. Pero estamos hablando de Q sub 2 o Q sub 1. Es que para mí Estamos hablando de esta parte, donde marqué el corchete. Sí, ya sabemos que existe un desequilibrio porque no nos encontramos en el punto donde convergen ambas curvas. Pero hay que identificar ese desequilibrio que nos señala. Y estar muy seguros cuando lo identificamos y razonar por qué nos encontramos ahí. ¿Qué pasa en ese punto?
La oferta es mayor que la demanda, ¿sí o no? Sí, Sí, lo ven todos. Entonces hay un exceso de oferta, como lo dice Abel. ¿Por qué? Porque vean cómo está afectando a las dos curvas ese nivel de precios P1. Y gráficamente se puede ver claramente. Por eso les marqué el corchete. El nivel Q2, que es el nivel que se ofrece, es mayor que lo que se está demandando, que es el nivel Q1. Por eso es que cuando me decía María Andrea, ¿por cuál punto estoy preguntando? Estoy preguntando por los dos, por el Q1 y el Q2, porque hay un desequilibrio. ¿Sí me explico, María Andrea? sí, licenciada. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa en el caso contrario? Que aquí ya sería más fácil identificar P2, Q2, Q1. El caso contrario, ¿verdad? Si anteriormente vimos el exceso de oferta, aquí, ¿por qué podríamos ver un exceso de demanda? Los precios bajaron. Los precios bajaron. ¿Y qué está señalando estos dos puntitos? Porque aquí hay un exceso de demanda. Aquí sí es el exceso de demanda. ¿Por qué? Q2 es lo que se está demandando en la economía. Es mayor que el Q1, que es lo que se está ofreciendo, que es el punto que toca la curva de oferta agregada. ¿Sí lo ven? ¿Sí me están siguiendo? Sí, Lita. ¿Todos? Sí, si no Sí, comprenden, bueno, sí, porque si no comprenden nos detenemos y lo explico más claramente. Bueno, ahora veamos. Ya pasó en la demanda agregada. Entonces, ¿qué dijimos que puede desplazar hacia la derecha la curva de demanda agregada? un aumento en el consumo. Sí, y es que ustedes ya tienen muy claro cómo se puede desplazar esa curva de demanda agregada, ¿verdad? Si pensamos en expectativas, si hay expectativas favorables sobre la evolución o el crecimiento de la economía. Por supuesto, ¿verdad? A un nivel de precios dado. Aquí todavía solo estamos viendo pinceladas, no estoy señalando todavía cambios en otras cosas. Entonces, ahí podríamos ver ese movimiento, ¿verdad? ¿Sí? Y en el caso de la oferta agregada, ¿cómo se podría desplazar esa curva? Que vimos lo que decíamos antes, ¿verdad? En los ejemplos que hablábamos de la productividad. Me quedo con el de la productividad, una mayor productividad debido a la tecnología que se implementa por parte de las empresas para eficientar el proceso productivo, pues conduce a este movimiento. Acuérdense que aquí todavía se está hablando de forma general, quiero ser muy clara con eso. Más adelante, en la tercera unidad, ya vamos a ser muy específicos en cuanto a los elementos que estarían motivando ese movimiento. Ya no es tan general. ¿Dudas? Les recuerdo llenar el formulario. Ahorita ya todos están en Classroom, entonces llénenmelo más o menos por 8:15. Lo tienen en Classroom también, entonces, pero ya lo compartió Josué de cualquier forma. Entonces, llénenme, por favor, el formulario de asistencia siempre, porque yo lo incluyo dentro de los respaldos de que se está dando la clase. Como la escuela de vacaciones
es virtual de momento. O sea, bueno, esta escuela de vacaciones podría ser la última virtual. Entonces, necesito respaldos porque Contraloría de Cuentas, que es el ente fiscalizador, pide reportes de que se están dando las clases. Entonces, por ello es que yo necesito el respaldo. De cualquier forma, pues yo también estoy tomando pantallazos como prueba de que ustedes están asistiendo y que yo estoy dando la clase. Entonces, si no tienen dudas, no creo que tengan. Sí, Scarlett. Sí, licenciada, a mí me causó una duda, por ejemplo, al momento de que hay mucho exceso de demanda, por ejemplo, cuando hayan fechas festivas, y las personas quieren comprar bastante verdura o algo, por ejemplo, ¿verdad? Incrementan el precio, ¿cómo se maneja ese modelo o cómo se analiza eso? Porque ahorita lo que estamos viendo es de que hay un exceso de demanda, pero el precio disminuye. Pero así con este ejemplo que le digo que se consume mucho de un producto, entonces las personas deciden incrementar el precio. Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿Cómo se puede analizar? O sea, lo que usted me dice es de que me está hablando de algunas verduras, ¿verdad? Por ejemplo, el fiambre. ¿Podría ser ese, no? Exacto, por ejemplo, para noviembre que las personas quieran comprar las verduras para hacer el fiambre, entonces hay un exceso de demanda, lo veo yo. Sí. Entonces las personas deciden incrementar el precio porque saben que se va a consumir mucho de esos productos. Bueno, recuérdense que las fuerzas del mercado, oferta y demanda, son las que están marcando el movimiento de ciertas variables, aunque al inicio del curso vamos a imponer el supuesto de precios fijos, pero como tiene esta duda, para no dejarla con ella, pero para que no se me confundan de que, porque recuerden que en la primera parte los precios son constantes. Y por eso aquí no entré en mayor detalle porque les dije que eran pinceladas, pero de hecho nosotros le llamamos efecto fiambre, por eso le traía a colación este ejemplo. Le damos efecto fiambre porque los embutidos y todo lo que se usa para elaborar este plato son más demandados. Entonces, cuando la demanda aumenta, el precio tiende a subir. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que buscan el producto y puede ser que la oferta no siempre de productos, porque estamos hablando del mercado de bienes, no siempre tenga disponibilidad para atender toda esa demanda. Entonces, por eso empiezan a subir los precios, porque es un efecto de una mayor demanda. Eso impulsa los precios, pero esto solo se ve en noviembre. ¿Qué quiere decir? Que si lo vemos por el lado del IPC, se le llama efecto estacional, porque ocurre una vez al año. Claro, también podemos ver el efecto de diciembre por los tamales o algún platillo de este tipo, o Semana Santa. Semana Santa también aumenta el precio de algunos bienes o servicios porque son más demandados. Entonces, ¿qué va a marcar el nivel de precios? Pues las fuerzas del mercado, oferta y demanda. Y si le pongo, porque me lo está poniendo por el lado de la demanda, pero también pasa con la oferta. El bono del pescado, dice Josué. ¿Cuál es el bono del pescado, Josué? ¿Cómo saben cuánto aumentarle a los precios? Es que, digamos que si van al mercado, ustedes encuentran precios mayores y los mercados generalmente son organizados. Entonces, ¿cómo saber hasta dónde? La mano invisible es para los clásicos. Si lo vemos en el corto plazo, ¿qué pasaría entonces? Ah, sí, ya me recordé, Josué. Pero no es a todos los trabajadores públicos. Creo que solo es a una institución por ahí. No, no es a todos. Entonces, ¿sí? ¿Alguien más escribió por ahí? Pero si lo vemos desde el punto de vista de la oferta, ¿qué pasa si con esas tormentas ETA e IOTA, si nos vamos pensemos en que
afectó la producción de café en un área importante. ¿Qué pasa? La oferta se restringe. Entonces, ¿qué pasa con el precio? ¿Qué pasaría con el precio ahí? Aumenta. Exacto. Entonces, ¿me entiende esa lógica, María Andrea? Sí, sí, licenciada. Y Scarlett fue quien preguntó, ¿verdad? Sí, gracias, licenciada. Pero esto no quiero que se me confunda porque en la primera parte vamos a ver precios fijos. Pero sí quería aclararle su duda. De todos modos, cuando estemos ya viendo otros temas más adelante, le va a quedar más claro. ¿Sí? ¿No tienen más comentarios o dudas? Los veo el lunes. ¿Sí? Gracias, No, Linda. Feliz noche. Ligda, Silva. perdone. Ay, disculpe. O sea, el día de mañana no hay clases. No. Ah, La coordinación, pues dice que sí podemos dar sábados, pero serán casos especiales. Si vamos muy cortos con el programa, sí podría ser que se dé el sábado. De momento, no. La coordinación dijo que de lunes a viernes y sábados para otras actividades que tenemos, pero de momento no. No tenemos mucho contenido y no quisiera seguir avanzando. Quiero que ustedes vayan repasando poco a poco. De hecho, pueden anticipar la siguiente clase porque ya les dije que es el mismo material. Entonces, si no hay más dudas, les deseo feliz fin de semana a todos y los veo el lunes, recordándoles llenar la asistencia una única vez, por favor, al día. Feliz fin de semana a todos. feliz fin de semana, Ligda. Feliz fin de semana. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Gracias.